Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Sebey, yo soy posgrado de tercer año de la especialidad de cardiología y la idea del seminario de hoy es hablar de lo que es la radioprotección, principalmente en lo que es cardiología intervencionista. Bueno, desde lo que es el descubrimiento de los rayos X ya por Röntgen hace más de 100 años, lo que es la radiología y el avance en lo que es esta técnica ha sido muy importante tanto en lo que es su aporte en lo que ha sido el diagnóstico, como en el tratamiento de múltiples patologías que lo hacen de uso habitual en el momento actual. La- el descubrimiento de los rayos X en realidad tiene una historia, la verdad, que muy rica y muy, con aspectos hasta bastante pintorescos que es muy interesante, pero bueno, a Röntgen le valieron un premio Nobel por su descubrimiento. Y esto ha ido avanzando en el correr de los años de una manera muy rápida, a pesar de que ha llevado muchos años, desde procedimientos muy simples, pero con equipos de alta complejidad, hasta lo que es la radiología actual, con el surgimiento inicialmente de especialidades y de distintas subespecialidades y profesiones vinculadas a ello. Actualmente su uso está muy extendido, se utilizan más de 2 millones de exámenes diagnósticos y terapéuticos anualmente, también una gran cantidad de procedimientos vinculados a lo que es la medicina nuclear, y esto hace que las aplicaciones médicas sean la fuente de radiación ionizante artificial más importante a la que estamos expuestos. Nosotros estamos expuestos, o sea, la población expuesta a distintas fuentes de radiación, y las aplicaciones médicas se han convertido en una fuente muy importante, con un porcentaje muy importante de esta radiación, siendo, ya le digo, la fuente artificial más importante a la que estamos expuestos actualmente. Radiación es la energía que se libera por parte de un cuerpo y bueno, y que se puede propagar en forma de ondas electromagnéticas, que hay de distinto tipo, dependiendo un poco de la frecuencia y de sus características físicas, rayos ultravioletas, rayos gamma, rayos X, y se entiende por radiación ionizante cuando la radiación tiene la posibilidad de impactar y desplazar un electrón de su órbita. ¿Ah? El mecanismo por el cual los rayos X generan una imagen es por la interacción que tiene esta radiación con los diferentes tejidos, y eso es un poco el mecanismo que va a generar la diferente formación de las imágenes que nosotros después vamos a evaluar. En cuanto a todo lo que es la cuantificación y las unidades de medida que se utilizan, los efectos biológicos de la radiación se determinan más que nada en función de la dosis de radiación que recibe un individuo. La cantidad de exposición a radiación se mide en la unidad que se llama Röntgen, que expresa la cantidad de ionización de una masa de aire debido a los rayos X. Y para conocer la cantidad de energía absorbida por unidad de masa en un material concreto, se utiliza el rad, y las unidades son el Gray. Bueno, y la equivalencia es que un Gray equivale a 100 rad. En cuanto a lo que es la cantidad absorbida con la misma exposición, va a variar dependiendo del tejido, del material que la absorba. O sea, ¿no? Independientemente de la cantidad de radiación, va a depender mucho de las características del tejido. Y esto está basado más que nada en un factor de corrección que con los rayos X y en cardiología ese factor es 1, por lo que equivalen a un rad, y la unidad que se utiliza para esto, para medir habitualmente en los trabajos y en las dosificaciones que nosotros vamos a ver después para el uso diario, la unidad que se utiliza es el Sievert. Buenas, profesor. Buen día. En cuanto a lo que es las lesiones, el reconocimiento de las lesiones debidas a las radiaciones ya lleva muchos años, y esto data desde principios del siglo XX. Y como decía anteriormente, las radiaciones recibidas con fines médicos han tenido un aumento significativo vinculado a la extensión de su uso, a la cantidad de procedimientos cada vez más complejos, más extensos, y que todo el perfeccionamiento que hay en técnicas de rayos X no se ha acompañado con un perfeccionamiento proporcional de lo que son las técnicas de radioprotección. Si bien ha habido un avance muy importante, el crecimiento de las técnicas y el avance ha sido mucho más vertiginoso que lo que en sí las técnicas de radioprotección.
En cuanto a la cardiología intervencionista en sí, es una de las especialidades que por las características de los estudios y los procedimientos que se realizan, presenta una mayor exposición. Esto está vinculado, como les decía, a la realización de procedimientos cada vez más complejos, con más tiempo de exposición, y además al aumento del número de procedimientos y de técnicos expuestos. El número de médicos o de técnicos que están expuestos ha aumentado muchísimo en los últimos años, y la cantidad de procedimientos también. Hay cifras que hablan de 5.000 por millón de habitantes en Europa, de los cuales casi la mitad de ellos son procedimientos terapéuticos, con lo que conlleva un mayor tiempo de exposición. Y esto hace que el cardiólogo intervencionista sea el profesional que más radiación recibe en las subespecialidades intervencionistas. En cuanto a lo que son las radiolesiones, los rayos X al impactar sobre el núcleo celular pueden generar, por distintos mecanismos, mutaciones y alteraciones del ADN que van a generar tres tipos de fenómenos. Pueden generar que una mutación se repare sin secuelas, pueden generar que la célula impactada muera, dando lugar a lo que es la radiolesión. Esto es lo que se conoce como efecto determinista, que ahora vamos a ahondar un poco más. Y después puede generar también, por el efecto que genera, y acá hay distintos mecanismos, la participación de radicales libres, etcétera, que la célula sobreviva mutada por una reparación defectuosa, y esto es lo que se conoce como efecto estocástico, que también son potencialmente cancerígenos, y que también vamos a ahondar un poquito más en estos dos aspectos. Entonces, en líneas generales, hay dos tipos de mecanismos lesionales que tenemos que conocer y destacar. Por un lado, lo que son los mecanismos deterministas, o que se conocen también como radiolesiones, más específicamente, que ahí hay distintos ejemplos, como lo que es el eritema, la depilación, la úlcera de piel, las cataratas o la esterilidad. Y después los efectos estocásticos o probabilistas, que son, acá principalmente son los que son efectos cancerígenos o hereditarios, y bueno, y también son los efectos que pueden generarse sobre el embrión de la persona que sufre irradiación, y bueno, y esos son los efectos estocásticos. Hay algunas características particulares de cada uno de ellos que los diferencian. En cuanto a lo que es el mecanismo, el efecto determinista se debe, como decíamos, a una lesión letal, generalmente de muchas células, y el efecto estocástico, en cambio, es una lesión generalmente subletal de una o pocas células que después, a través de alteraciones o mutaciones, van a llevar a las alteraciones y a los daños que se van a generar. Generalmente los efectos deterministas son somáticos exclusivamente, y los efectos estocásticos pueden ser somáticos o también hereditarios. En cuanto a la gravedad de los efectos deterministas van a ser dependientes de la dosis. Como vamos a ver, hay una dosis umbral para ellos, y la gravedad de los efectos estocásticos no está relacionada con la dosis, sí la probabilidad de que estos se produzcan, pero no la gravedad de los mismos. Existe una dosis umbral, como les decía, para lo que es el efecto determinista, no así para los efectos estocásticos. Si bien, como les digo, se conocen que hay dosis por las cuales las posibilidades de que se produzcan estos efectos estocásticos aumentan, no hay una dosis umbral para los mismos, por lo que la relación dosis-efecto es lineal en los efectos deterministas y no así en los efectos estocásticos. Y también, obviamente, los efectos deterministas, por su característica, son de aparición inmediata muchas veces, aunque algunos pueden ser de aparición tardía, como vamos a ver, y los efectos estocásticos siempre van a ser de aparición tardía. Entonces, lo que son los efectos deterministas, como decía anteriormente, presentan un umbral de dosis de radiación por debajo del cual no se producen y por encima del cual su severidad aumenta marcadamente con la dosis. O sea que acá conocer las dosis a las cuales se producen los distintos efectos es fundamental para, obviamente, prevenir llegar a esas dosis, evitar mediante los elementos de radioprotección llegar a esas dosis. Esas dosis están estudiadas en las distintas partes de los órganos que están expuestos, y a su vez dentro de cada órgano, cada tipo de daño también está estudiada la dosis a la cual se producen, por lo cual es fundamental los controles para evitar llegar a esas dosis. Hay distintas sensibilidades dependiendo de las características de las células. Por ejemplo, en las células de la piel, las células del sustrato basal de la epidermis son las más
sensibles, y una de las lesiones deterministas que más atención ha centrado en los últimos años por la cantidad de información y la evidencia que se ha acumulado son todas las lesiones oculares, principalmente las lesiones del cristalino, donde esto ha cambiado inclusive en los últimos años en cuanto a la dosis recomendada que se puede recibir a nivel de cristalino, y bueno, y además donde hay trabajos a nivel mundial y en Latinoamérica también, que han demostrado ya la cantidad y la importancia de estas lesiones en los técnicos expuestos y principalmente en cardiólogos intervencionistas. Acá vemos algunos ejemplos de lesiones deterministas, como decías, el tema de la alopecia, las lesiones oculares, etcétera, que son, bueno, las lesiones que podemos ver muchas veces en pacientes, pero principalmente también en técnicos expuestos. Y por otro lado, entonces tenemos los efectos estocásticos o probabilistas, que, como le decía, su probabilidad aumenta con la dosis, pero no así, no hay una relación con la severidad de los mismos. Estos pueden ser somáticos o hereditarios. Acá es importante saber que las células son más sensibles cuanto mayor es la tasa mitótica y cuanto más indiferenciadas son. Por eso también es importante que estos pacientes, estas situaciones sean más en personas jóvenes muchas veces y en determinados órganos donde la tasa de mitosis o recambio celular es mayor. Estos efectos, al no estar vinculados a una dosis, pueden producirse a dosis bajas pero reiteradas y pueden aparecer de manera tardía, inclusive hasta 40 años más tarde de la exposición. Se ven más frecuentes en mujeres que en hombres y en niños que en adultos, por lo que decía de las tasas de mitosis a nivel celular. Y también es importante que existe una marcada variabilidad interindividual en la sensibilidad a lo que es al cáncer reinducido. Esto está vinculado a cambios cromosómicos e inclusive se plantea que el poder identificar esta sensibilidad interindividual podría llevar a ajustar la prevención en determinados individuos. Dentro de los efectos estocásticos, uno de los que en los últimos años ha centrado atención son los tumores cerebrales, porque inicialmente el cerebro se había considerado menos radiosensible, o se considera menos radiosensible, porque el tejido neuronal tiene una menor tasa de recambio, y por lo que no era de las zonas del organismo que se había centrado en lo que es la protección inicialmente. Se estima que hay una exposición anual entre 10 y 20 milisieverts con un promedio de 1 a 3 sieverts durante un promedio de un radiólogo intervencionista, un cardiólogo intervencionista con un trabajo promedio durante 25 años de trabajo. Lo que sí se ha visto es un aumento de 2 veces la posibilidad de morir por un tumor cerebral en el personal ocupacionalmente expuesto comparado con la población control. Se han identificado algunos tipos de tumores con mayor probabilidad de desarrollarse, como el glioblastoma multiforme maligno, astrocitoma, meningiomas. Y lo otro que se ha visto es un predominio del lado izquierdo de hasta un 85%, lo que se vincula por la exposición directamente por la manera de trabajar y la posición en la que trabaja el técnico en cuanto a la exposición a la radiación. Se ha evaluado y se ha estudiado la presencia de ARN microcodificante específicamente del cerebro, que presenta defectos a largo plazo y que se ha visto estos defectos se han identificado en cardiólogos intervencionistas, y a su vez la cantidad de defectos o el grado de estos defectos se ha relacionado directamente con el nivel de exposición y de radiación recibida. Y lo que es la incidencia de la radiación a nivel neurológico y cerebral, se ha visto su relación no solo con la presencia de tumores y el desarrollo de tumores, sino también con algunos otros tipos de alteraciones del tipo del deterioro cognitivo que se han evaluado mediante test neuropsicológicos. A pesar de todo esto, y como le decía, esto en realidad es relativamente nuevo en los años, y no ha permitido todavía tener una evidencia contundente que vincule la exposición en radiación, pero la sumatoria de evidencia reciente la relaciona claramente, y bueno, y ha llevado a reevaluar mucho algunas estrategias de lo que es la radioprotección, cuidando una zona que inicialmente no se consideraba de las más prioritarias. Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la protección radiológica en sí, ¿cuál va a ser el objetivo? Va a ser evitar los efectos deterministas, como hablábamos, y reducir al máximo, porque
no se pueden evitar completamente, la probabilidad de los efectos estocásticos, llevar a que el riesgo de los mismos sea un riesgo mínimo y razonable para la persona que está expuesta. Esto se va a basar en distintos principios, que son la justificación, lo que es el balance riesgo-beneficio, que esto aplica principalmente para los técnicos, no tanto así para los pacientes, porque bueno, uno siempre del paciente presupone que el beneficio siempre va a superar el riesgo. También se basa en lo que es la limitación de dosis por debajo de los límites establecidos y bueno, optimizar la protección, que esto va más que nada en lo que es buscar el mayor beneficio posible con la dosis necesaria o justa necesaria, no dar más de lo que se necesita en cuanto a dosis. En cuanto a la cuantificación de la exposición, esto es un aspecto fundamental, quizás el más importante de la radioprotección, porque bueno, se debe medir y evaluar para saber realmente qué tan expuestos están los técnicos y no sobrepasar los límites que se conocen y que se saben que pueden generar daño. Siempre también esto aplica para los pacientes, que obviamente que se debe saber cuáles son los niveles de radiación que uno aplica cuando va a realizar un estudio, para que siempre se mantenga la justificación beneficio-riesgo, que bueno, que como decíamos, en el paciente uno ya suponemos que está justificado, porque obviamente por algo le vamos a hacer el estudio que estamos planteando o el procedimiento que estamos indicando. Y si bien no hay un límite de dosis establecido, lo que sí hay son niveles de referencia, y existen bueno, niveles de referencia pautados por organismos internacionales que se han ido ajustando y se van ajustando de manera periódica para saber cuáles son las recomendaciones de los niveles que no debemos sobrepasar en determinados estudios y en determinada exposición para evitar las lesiones que se pueden producir. Entonces, en la dosimetría personal, la monitorización de la radiación es la única forma de asegurarse estar por debajo de los límites recomendados. Acá obviamente que no existe una gran cantidad de información, existen muchas pautas y bueno, existe a veces muchos criterios que todos tienen su validez. Y muchas veces no existe ni siquiera unanimidad en cuanto a la ubicación, por ejemplo, de los dosímetros para la estimación de la dosis efectiva. Hay diferencias entre las recomendaciones, hay algunas organizaciones que recomiendan el uso de un solo dosímetro, otras de dos dosímetros, la ubicación donde van a estar, si por delante o por detrás del chaleco, si van del lado izquierdo del cuello, por delante del protector de tiroides, eso varía mucho. Y sí, lo que se hace muchas veces es, en donde, más allá de la variación de la ubicación del dosímetro, es hacer ajustes matemáticos con algoritmos para evaluar mediante las dosificaciones los distintos niveles de exposición de los distintos sectores del cuerpo, la dosis efectiva para todo el cuerpo y las dosis equivalentes para algunos sectores del organismo, como, como vemos en la tabla, el cristalino, piel, manos y pies, etc. En cuanto a, bueno, siguiendo con lo que es la dosimetría, el cardiólogo intervencionista que utiliza adecuadamente los equipos de radioprotección, se estima que va a recibir una dosis efectiva de entre 1 y 4 milisievert por año, siendo raro que se sobrepase una dosis de 10 milisievert anuales. Las comisiones de seguridad o los equipos encargados de la seguridad radiológica de cada centro deben encargarse de realizar un control regular de las dosis recibidas por los técnicos, y esto está más que nada destinado a realizar cambios y ajustes en la estrategia de protección. O sea, la manera de poder saber que la protección está siendo adecuada es medir y poder ajustar nuestras estrategias para mejorar esas medidas de protección. Hay distintos niveles como de alarma que se consideran o que deben disparar la búsqueda de ajustes en los niveles de protección. Se habla de un nivel de 2 milisievert por mes en el dosímetro que va en el protector de tiroides, de 5 milisievert en el cristalino, aunque esto en realidad ha ido cambiando en los últimos años. Como les decía, el nivel de exposición y de lesiones que se encuentran a nivel de ocular y del cristalino ha llevado, y la información que se cuenta, ha llevado a que esos niveles bajen y se consideren umbrales bastante más bajos en los últimos años, y bueno, de 15 milisievert para manos y extremidades. Y también hay una sugerencia importante de lo que es investigar las dosis inesperadamente bajas, porque bueno, esto puede en realidad traducir más allá de un no pensar tanto en un muy buen uso de los equipos, sino cuando las dosis son demasiado bajas, pensar en que puede haber un mal uso de los dosímetros o inclusive el no uso de los mismos durante todos los procedimientos, y bueno,
Por eso la única manera es medir, controlar y estar continuamente evaluando que las técnicas realizadas sean las correctas y que los equipos de protección estén en condiciones adecuadas y se utilicen de manera correcta. En cuanto a las estimaciones de las dosis, van a variar un poco en las distintas regiones del cuerpo, como habíamos dicho. En cuanto a las extremidades, los valores máximos que se observan están en los dedos de la mano izquierda del operador principal. Esto es porque obviamente la exposición está vinculada a la distancia de la fuente y también a la distancia del paciente, que, bueno, que es la principal fuente que tenemos nosotros en un procedimiento de emisión de radiación es el paciente, es la energía reflejada por el paciente. Y bueno, y a veces también en lo que es las extremidades es muy importante, como vamos a ver, el uso de la cortina plomada, que en caso de no utilizarla, las dosis en las extremidades inferiores puede ser superior inclusive a la de las manos, porque obviamente la fuente está por debajo de la camilla y es un lugar de alta exposición. En cuanto a la estimación de las dosis en el cristalino, como le decía, esto ha cobrado una gran trascendencia y ha centrado mucho la atención de los últimos años. Se sugiere que se tendría que medir con dosímetros próximos al ojo, en contacto con la piel y de frente a la fuente de radiación. Esto a veces es un poco complejo porque, bueno, el hecho de utilizar un tercer dosímetro, si se utilizaran los dos recomendados más uno vinculado a cercano a los ojos, genera más dificultad organizacional, mayores costos, por lo que no siempre es fácil de implementar. Y muchos autores lo que recomiendan es estimar la dosis en el cristalino a través de cálculos basados en los dosímetros que se utilizan o en el tórax o en el protector de tiroides. Y bueno, y como le decía, los estudios de los últimos años que han mostrado una incidencia de lesiones en el cristalino de los técnicos expuestos altas, con prevalencias de hasta a veces de más de 50 o 60%, han llevado a un descenso significativo de la dosis anual que se puede o que se plantea tolerar para la exposición del cristalino. Un capítulo importante también de lo que es la radioprotección de los técnicos expuestos es en las técnicas embarazadas, bueno, que se puede estimar la dosis fetal mediante un dosímetro en el abdomen o en la cintura por debajo del delantal plomado. Esta medida obviamente que sobreestima la radiación recibida por el feto, dado que no tiene en cuenta la atenuación por los tejidos de la madre, por lo que eso da un margen de seguridad. El seguimiento de estas dosis debe ser evaluado de manera muy frecuente, se recomienda por lo menos que sea mensualmente. Hay dosímetros que permiten una medida inmediata, ¿no? Y que eso, bueno, tiene sus ventajas. Pero todo esto apunta a que el correcto uso de las medidas de protección radiológica debe permitir que la médica intervencionista embarazada realice los procedimientos con seguridad. Y ese es el objetivo que se busca para estos procedimientos en las técnicas embarazadas. Entonces, en cuanto a lo que es la protección en sí, la optimización de la protección se va a basar en tres aspectos fundamentales. Primero que nada es en reducir el tiempo o la cantidad de radiación a la que estamos expuestos, y esto se va a basar en diferentes aspectos de la técnica y del procedimiento, como lo que es limitar el uso de la fluoroscopía, utilizar fluoroscopía pulsada, el uso de filtros, colimación. Después, el aumentar la distancia, es muy importante la relación entre la distancia de la fuente de radiación y del paciente también, y la cantidad de radiación recibida, con la estrategia que se conoce como dar un paso atrás, que ahora vamos a ver un poquito más. Y después el uso de blindajes, ¿no? Que esto tiene una utilidad completamente demostrada, el uso de delantales plomados, que en realidad nosotros al utilizarlo correctamente recibimos solo un 5% llega al cuerpo de la radiación recibida, el uso de lentes, de protectores de tiroides y bueno, después de otros artículos de protección como las sombreras o pantorrilleras, y después las mamparas de vidrios y las barreras o las polleras plomadas, que también son artículos de protección de una importancia fundamental, porque realmente cambian totalmente la exposición que tenemos durante estos procedimientos. Como les decía, hay una relación fundamental entre lo que es la distancia del operador a la fuente de radiación y al paciente, por lo que, como decía, uno de los pilares de los aspectos fundamentales de protegernos es la distancia que debemos mantener de esa exposición.
Esto se basa en lo que es la ley del inverso del cuadrado de la distancia o estrategia de un paso atrás, que, como se ve ahí en ese mapa, la cantidad de radiación recibida está relacionada de manera cuadrada con la distancia, por lo que mínimas distancias que nosotros nos alejemos hacen una disminución muy importante de lo que es la radiación recibida. Y bueno, después específicamente en cuanto a lo que son los artículos o los equipamientos que los que contamos de protección ocupacional, los más importantes son los que describimos a continuación. Por un lado tenemos lo que son los delantales plomados, que bueno, que esto ha ido cambiando, existen materiales cada vez más modernos y más livianos y también duraderos, porque el tema de su durabilidad y su seguridad en cuanto a que no haya daños es muy importante. Existen actualmente algunos que son combinación de polos metálicos y caucho de silicona, que son más cómodos y aseguran una buena protección. Los delantales plomados nos van a proteger, como les decía, entre un 92 y un 99% de la radiación recibida. Esto va a depender un poco del tipo de angiógrafo y de la radiación emitida. Hay distintos modelos de delantales. Está el delantal propiamente dicho y después el que es la combinación de chaleco y falda, que tiene varias ventajas, entre ellas que distribuye mejor el peso de la protección, que esto es muy importante pensando en otro tipo de lesiones vinculadas a la exposición y a lo laboral, como son las lesiones osteoarticulares, y también que además el chaleco protege la espalda, a diferencia del delantal. Esto también es muy importante ver con cuál contamos, sobre todo para cuidar un poco la técnica y, por ejemplo, en caso de usar un delantal, nunca dar la espalda a la fuente de exposición. También dentro de estos accesorios para protección, uno muy importante es el protector de tiroides, que bueno, que tiene unas características en cuanto al material que debe estar formado. Es muy importante elegir una talla adecuada que ajuste correctamente, y lo que se sabe es que reduce aproximadamente un 80% la dosis que se recibe en la tiroides y en el esófago superior. ¿Ah? Después, como le decía, más allá de los equipamientos que podemos usar a nivel corporal, hay otros, por ejemplo, como las cortinillas plomadas, que protegen del tubo de rayos que se encuentra por debajo de la camilla y de la radiación dispersada por el paciente y por la camilla. Esto va a permitir proteger las extremidades inferiores y los genitales del operador. Y estas cortinillas son muy importantes porque en realidad pueden usarse grosores muy altos que permiten una mayor protección, dado que el peso no recae sobre el operador, sino que van enganchadas de la camilla. También existen protectores móviles de uso flexible, que estos pueden cubrir pueden suplantar en algunos aspectos a la cortinilla plomada cuando está por la posición que está el operador, no la logran proteger completamente. Otro artículo fundamental son las gafas plomadas, por todo lo que hablábamos hace un rato de todas las alteraciones oculares que se pueden generar. Estas están recomendadas principalmente en el personal que se ubica cerca del paciente. Para que tengan una protección efectiva, deben contar con blindaje lateral, debe asegurarse que sean cómodas, porque obviamente por su peso y por la ubicación tienen que permitir la comodidad del operador. Y bueno, y lo que se sugiere es que tengan siempre un sistema de sostén, porque, bueno, porque es frecuente su caída, inclusive la rotura de las mismas. En cuanto a después, otro de los artículos que en la sala es fundamental contar son las que son las mamparas suspendidas del techo, son mamparas plomadas de critaloplástico, que, bueno, que son móviles, transparentes y generalmente articuladas, y que son extremadamente eficientes porque, bueno, porque protegen principalmente la cabeza, todo lo que es la parte ocular y la tiroides del operador. Estas van colocadas entre el personal y el área irradiada del paciente, y si bien generan una gran protección y, como le decía, son fundamental contar con ellas, no eximen del uso de gafas plomadas que se suman a la protección pero no la sustituyen. Después existen otros artículos de protección que su recomendación es un poco más dudosa, porque si bien no es que no están recomendados, tienen algunas desventajas. Por ejemplo, los guantes plomados tienen un costo elevado, la atenuación que presentan no es tan importante, pueden generar artefactos de imagen que hacen que el equipo, al censarlos, aumente la dosis de radiación emitida, pueden disminuir obviamente por aspectos técnicos la sensibilidad, y además requieren un control estricto en lo que es su descarte. Y después los gorros plomados, que también han cobrado mucha importancia en los últimos años, sobre todo con lo que es toda
la investigación sobre lo que hablábamos anteriormente, el desarrollo de la investigación de sucesos a nivel neurológico, de tumores y otras alteraciones neurológicas, se describen como desventajas que son incómodos y que por el peso también podrían favorecer lo que son las lesiones cervicales. Bien, y bueno, y más allá de lo que es los distintos artículos de protección o equipamientos de protección, existen estrategias de protección que algunas están destinadas al paciente y otras están destinadas a los operadores. Lo que es importante, como le decía, que dado que el paciente es la principal fuente de radiación que nosotros tenemos, cualquier estrategia de protección destinada al paciente va a generar una protección del operador también. Entonces, son muy importantes cualquiera de ellas y es fundamental tratar de tenerlas en cuenta. Una de ellas es trabajar con la mesa lo más alta posible. Esto lo que hace es aumentar la distancia entre la fuente y el paciente. Obviamente que esto tiene que ir de la mano de que no genere dificultades técnicas, depende del tipo de procedimiento que se esté realizando. Se deben evitar al máximo las proyecciones oblicuas o axiales extremas, dado que aumenta la dosis en la piel del paciente. Tratar de no trabajar obviamente en una sola proyección, usar siempre la colimación, a menor zona de incidencia sabemos que en menor volumen de tejido irradiado, extremar los criterios de protección cuando se trata de niños y de mujeres embarazadas, que si bien se deberían evitar en estas cualquier tipo de estudio o de técnica, en caso de no poder evitarse se deben extremar las medidas de protección. Filmar lo menos posible, porque esto aumenta la dosis a nivel de la piel con un factor de hasta 10 veces. Y a veces, y otra de las recomendaciones es en procedimientos muy largos, como se dan actualmente, o procedimientos complejos, se puede intentar, si es posible, obviamente, realizarlos en etapas. En cuanto a lo que son las estrategias para el personal ocupacionalmente expuesto, que esto obviamente que también como le decíamos, también es muy importante y en algunos aspectos se superpone con las estrategias vinculadas al paciente. Es muy importante acá los equipos multidisciplinarios, la colaboración con otros profesionales, el físico médico, el experto en protección radiológica, porque estos son temas realmente de mucha complejidad y que si bien los médicos debemos conocer y formarnos en ellos, debemos contar con profesionales para que nos asesoren y sobre todo, bueno, que participan desde lo que es el diseño de una sala de hemodinamia hasta el control rutinario de los equipamientos utilizados. El usar dosímetros personales, como decíamos, de preferencia dos. Se recomienda utilizar uno por fuera y otro por delante, el delantal plomado. Usar siempre delantal plomado, se recomienda más el de 2 piezas y cruzado adelante. Y si se utiliza delantal frontal, no dar la espalda al tubo. Utilizar lentes plomados y de preferencia protector de tiroides. Y bueno, y los otros artículos, sombreras y pantorrilleras. Acá todo lo que se pueda utilizar que sume protección va a disminuir siempre nuestra exposición. Utilizar equipos con tecnología que disminuyan las dosis de radiación, como la fluoroscopía pulsada, los filtros de cobre o similares, en el haz y la colimación virtual. Utilizar la mesa, como decía, lo más alta posible. Esto aplica para el paciente, pero también aplica para nosotros. Nunca colocar las manos en el campo de irradiación. Siempre colimar, colocar filtros en cuña, trabajar con fluoroscopía pulsada y filmar lo menos posible. Intentar usar imágenes congeladas como referencia. El vidrio protector entre el operador y el paciente y la pollera plomada son fundamentales. Evitar las proyecciones oblicuas axiales y la estrategia del paso atrás, sobre todo en el momento de la filmación, es muy importante. Y bueno, y a modo un poco de conceptos generales y resumiendo un poco los principales conceptos, el objetivo de toda esta información y de todos estos trabajos, obviamente que no va a ser nunca generar temor, sino en sí aumentar el conocimiento y bueno, y no generar y tener más que nada miedo al desconocimiento de los efectos de la radiación. De todo esto se desprende obviamente que la necesidad de educación y entrenamiento es muy importante. Y bueno, y uno de los preceptos que hay más importantes es el concepto de ALARA, la dosis debe ser lo más baja razonablemente posible. Bien, y bueno, esto es un poco lo que tenía para presentarles. Acá son las fichas un poco en las que me basé. Realmente
me resultó muy interesante, pero sí también a veces un poco complejo porque, bueno, no tengo mucha experiencia en estos aspectos, entonces quizás fue muy teórico la presentación, pero bueno, muchos de ustedes, bueno, ahí está el profesor con nosotros, con su experiencia seguramente puedan aportar mucho más. Así que bueno, este es un poco lo que yo traía para presentarles. Muchas gracias, Andrés. Me parece que estuvo muy bueno la síntesis que hiciste. Tenemos bueno, Ariel se ha dedicado gran parte de su trayectoria científica a investigar y a trabajar sobre este tema. Quería hacer algún comentario muy breve previo para darle la palabra a él. La primera que quiero destacar es lo que tú hacías referencia de la sensibilidad de los tejidos, en el cual los tejidos con alta tasa de mitosis y de reproducción son los tejidos, digamos, más sensibles a los efectos dosis dependiente o que tienen relación lineal con la dosis. Y bueno, y eso, digamos, son principios que se aplican, por ejemplo, también para la radioterapia. Y ustedes saben entonces que los problemas de piel, el pelo, el tubo digestivo, o sea, esencialmente donde hay epitelio, tejido epitelial de alta replicación, son los más sensibles. Y un elemento que tenemos que tener en cuenta, que a veces no lo hacemos, es cuando nosotros tenemos alguna zona de alta replicación accidental, cuando tenemos una lastimadura, por ejemplo, y ni que hablar cuando tenemos una quemadura. Nosotros no deberíamos trabajar si tenemos una lastimadura en las manos, en los brazos o una quemadura, porque son zonas que están con alta tasa de replicación de células y que nos exponen a que derive de eso lesiones muy importantes, y hay algún reporte de lesiones que tratan de curarse, que demoran en curarse en operadores de rayos. Lo segundo, particular para electrofisiología, para el implante de marcapasos, desgraciadamente nosotros muchas veces tenemos que trabajar con las manos debajo del tubo. No tenemos alternativa, entonces estaría bueno que redujéramos en esos momentos al mínimo la dosis. La contrapartida de eso es que electrofisiología no necesita trabajar con tanta calidad de imagen, entonces nosotros no breguemos por tener siempre la mejor imagen, sino que tengamos en cuenta que mejor imagen es más dosis, y de repente no la necesitamos para encontrar la vena. Y lo otro, en realidad, que casi que me lo estoy diciendo a mí mismo, pero es paciencia en el uso de todos estos materiales de protección. Realmente uno al fin empieza con esto y se protege como si va a la guerra, y a los 2 o 3 meses que está trabajando en un laboratorio después se olvida de ponerse la mitad de las cosas, y entonces tenemos que tener cierta perseverancia por un lado, y por otro lado en nuestros ámbitos laborales tenemos que exigir que se le hagan los controles a los equipos y a las salas en tiempo y forma, y a los chalecos que no estén partidos, los chalecos que estamos con plomo, son, digamos, esos sí no son técnico dependientes. O sea, asegurarnos todo lo que no sea técnico dependiente, que bueno, para que nos proteja un poquito más de frente a un olvido que tampoco debe ocurrir de los materiales de protección personal. Bueno, nada más, y le doy la palabra a Ariel. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, primero felicitar a Andrés, que realmente hizo una presentación muy prolija. Me gusta mucho cuando en cada diapositivo, pero es algo que les insto a todas las presentaciones, independientemente del tema, tenga la ficha bibliográfica abajo, para entonces la persona que lo ve puede ir a referenciarse, ¿no? De todos los slides tenía una ficha y me parece muy bueno eso. Disculpe, me conecté unos 3 o 4 minutos después de las 9, pero estuve sacando unos apuntes de acuerdo a lo que Andrés hablaba para comentarles, ¿no?
Eh, Primero, por si no saben, ¿no? Nosotros fundamos un grupo, pero con gente no solo de cardiología, sino, o sea, de hemodinamia del hospital, sino con gente también de medicina nuclear, que tienen muy buena cultura en la protección radiológica, gente de CUDIN, gente de radiología, de la cátedra de radiología, enfermeras y técnicos que trabajan con radiación, y gente del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y bueno, no quiero olvidarme de nadie. Fundamos ya hace unos 6 o 7 años una unidad académica avalada por el Consejo de la Facultad de Medicina, que se llama UARP, la Unidad Académica de Radioprotección. Eso trabaja dentro del hospital y está siempre atento a cualquier inquietud o dudas que ustedes puedan tener. Esta unidad académica se dedica, nosotros tenemos reuniones periódicas, generalmente nos reunimos en medicina nuclear, ahí en el basamento del hospital, y con la finalidad fue autorizada por el Consejo de Facultad de Medicina como una materia optativa para el curso de pregrado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es bueno que la radiación, que cuando uno empezó en esto, había muchos médicos y enfermeros que desconocían completamente el daño que podían causar. Sabemos del beneficio, pero el daño era totalmente dejado de lado o despreciado, y entonces una vez que uno empieza a estudiar y ve las situaciones que se pueden observar como daños estocásticos o deterministas, simplemente queremos trabajar igual o trabajar más, pero simplemente con los cuidados. Somos una materia de pregrado, tenemos un curso anual en hospitales y clínicas para los posgrados y para enfermería, y también incluso nos han llamado de otras facultades que trabajan con radiación y que no saben nada al respecto. Estoy diciendo veterinaria, agronomía, etcétera, que a veces trabajan con radiación. Hemos dado clases a otras facultades de la Universidad de la República. La UARP es algo totalmente activo y está a toda su disposición. Y después se van a dar cuenta por qué viene enrabado, por la escasez de físicos médicos, que ahora los hay, pero cuando empezamos con esto no existía la carrera, fue fundada hace pocos años. Una de las finalidades que tiene la UARP, la unidad académica, es formar una carrera o un posgrado, como se quiera llamar, oficial de protección radiológica. Lógicamente, lo ideal sería que fuera un médico, pero puede ser un enfermero también, hacer un curso para entregar este título. Eso no está totalmente oficializado, pero tendría una utilidad muy, muy grande para sacar dudas y tener actividades prácticas dentro de los diferentes departamentos que trabajan con radiación. ¿Está? Oficial en protección radiológica. Ese debería ser el encargado de la protección radiológica en cada departamento o instituto dentro del hospital y clínicas, o fuera eventualmente, pero dentro del hospital y clínicas, para trabajar en las mejores condiciones. A mí sí me gusta un diapositivo que a veces uso en las presentaciones, que es una frase del doctor Álvaro Luongo, que fue profesor de la cátedra de radioterapia de nuestro hospital, un oncólogo radioterapeuta muy conocido. Él me regaló un slide que decía la delgada línea entre la radioignorancia y el radiopánico. O sea, ni una cosa ni la otra, como casi toda la vida. ¿Tá? Entonces, dicho esto, solo quizás lo hablaste al principio, Andrés, y yo te digo, me conecté unos 4 minutos después de la hora. Hay 2 grandes capítulos, si estoy repitiendo, les pido disculpas. Cuando uno empieza a hablar de radioprotección, tiene que definir al público que está escuchando que tiene 2 grandes capítulos. ¿tá? La radioprotección ocupacional y la radioprotección del paciente. ¿tá? Como pusiste ahí los POEs o profesionales ocupacionalmente expuestos, es lo que nos interesa a nosotros. Creo que es el objetivo y creo que lo cumpliste muy bien de proteger a los que entramos todos los días en esto, ¿tá? Ya desde hace tantos años. O los que entran desde hace menos tiempo, los que entran van a entrar, saben que van a entrar un periodo de tiempo, no importa, todos tienen que cuidarse, aunque entres un día en tu vida, solo. Esa es la radioprotección ocupacional.
La del paciente es diferente, aunque por supuesto hay muchísimos puntos de contacto. O sea, todo lo que es bueno, nosotros en el Organismo de Energía Atómica, del cual soy asesor hace algunos años, siempre habla de esa regla que es win-win, o sea que todos ganamos. Si uno protege al paciente, siempre va a redundar en una protección adicional para el personal. Siempre. No hay ninguna medida que uno protege al paciente y sea deleterio para nosotros. Por lo menos las medidas cuando están bien implementadas. Y lo mismo, si yo me cuido más, al paciente le va a ir mejor. Pero después hay aspectos que son exclusivamente del paciente, seguimiento, lesiones, etcétera, y que son diferentes y aisladas de las nuestras. O sea, el objetivo de este seminario tiene que ser la radioprotección ocupacional. Entonces, con respecto, voy a ir un poco cronológicamente como fui anotando algunas cosas, por eso quizás les pido disculpas si no está totalmente ordenado, pero digo, los apuntes que saqué en forma cronológica. Abordaste muy bien el tema de las neuronas. Si las neuronas no se reproducen, ¿por qué hay un cierto glioblastoma heteromorfo? Es un tumor que se reproduce con cierta frecuencia en cardiólogos intervencionistas. ¿Por qué? ¿Y por qué el 85% de esos glioblastomas heteromorfos está del lado izquierdo? Porque el tubo está del lado izquierdo, y por eso lo que tenemos alguna lesión en nuestros cristalinos, ese trabajo RELIR que nos llevó tanto tiempo, porque fue una gran satisfacción, de que más del 90% de las opacidades de cristalino en los cardiólogos intervencionistas son en el ojo izquierdo, porque el tubo está a la izquierda. Nuestro hemiscuerpo izquierdo, en los que somos primeros operadores, estoy hablando del primer y eventualmente segundo operador, recibe muchísimo más radiación en nuestro hemiscuerpo izquierdo que en nuestro hemiscuerpo derecho. No se sabe por qué, si las neuronas, si no se reproducen, por qué pueden ser, porque por lo menos hay datos que son escalofriantes. Yo tengo un colega que algunos de ustedes conocieron en Israel, es el doctor Ariel Rogén, ya es un hospital donde pudimos mandar, cuando podíamos mandar gente, fueron el doctor Álvaro Igemeyer, la doctora Lucía Florio, el doctor Pedro Trujillo, el doctor Álvaro Rivara, fueron en 4 años sucesivos enviados a un hospital en Haifa, en Israel, y el doctor Rogén ha llevado un registro mundial de lesiones tumorales cerebrales en cardiólogos e intervencionistas, y hay datos que son, o sea, la reproducibilidad, que siempre casi siempre es el mismo tipo, pero el 90% de las veces es ese tipo celular, del glioblastoma heteromorfo. ¿Por qué se reproduce tanto? Siempre es el mismo, y la gran mayoría son del lado izquierdo. Y alguna relación causa-efecto hay, pero no se sabe en definitiva. Una vez yo estuve en un congreso de este tema en China, y me querían vender unos gorros plomados. Salto un poco al tema de la protección personal. Eran gorros iguales, forrados en tela, pero una capa de plomo. No son muy pesados, eso no puede producir lesión cervical, pero son totalmente inútiles, porque si la radiación viene de mi izquierda y abajo, o sea, siempre el tubo está abajo, ¿verdad?, del paciente. Es totalmente excepcional en algunos procedimientos que esté arriba. Si siempre el tubo está abajo, me va a irradiar de abajo arriba. O sea, que yo tenga entonces un gorro plomado, un casco, lo que fuera, la radiación ya me entró porque entra por mis tejidos, desde abajo. Es mínimo la radiación dispersa que puede entrar hacia a mi calota craneana, dispersa por el paciente, como tú explicaste muy bien. La fuente de dispersión es el paciente, y cuanto más masa corporal tiene, mayor es la radiación por diferentes motivos que ahora vamos a explicar. Pero así quiere decir que un gorro plomado no tiene ninguna utilidad. Distinto es los ojos, que la radiación es más directa. Muy bien. Dijiste muy bien de que, y es increíble, ¿no?, pero que el sistema que produce un rayo X, ¿tá?, reitero, les comento, se llama X porque Röntgen, cuando descubre esto en 1896 en la universidad, en la ciudad de Würzburg, en la Facultad de Medicina de esa ciudad que hoy no existe, porque fue totalmente arrasada por la Segunda Guerra Mundial, pero en 1896 Röntgen quería descubrir esto. Él decía que quería hacer, como él trabajaba, era físico, o sea, una vez más, un descubrimiento que termina siendo un premio Nobel en medicina, no lo descubre un médico. Röntgen era físico, y
quería ser el hombre transparente. Ese era su lema, ¿correcto? Y lo logró, pero no sabía cómo lo había logrado. O sea, no sabía, por más que era físico, el fundamento físico aún no lo sabía. Por eso se llaman X, como radiación desconocida, se podría haber llamado también, radiación desconocida. Ahora se sabe bastante más, pero sin embargo los equipos que producen, el equipo que se está instalando hoy en la sala 2 del Centro Cardiovascular Universitario, tiene el mismo axioma físico para generar radiación que hace más de 100 años. ¿Está? Un ánodo rotatorio de altísimas revoluciones recibe energía de un cátodo y ahí libera electrones a alta velocidad que, con una energía tan grande que pueden atravesar a una persona. La atraviesan con obviamente mayor dificultad donde hay calcio, etcétera, donde hay mayor densidad de tejido, o donde hay un contraste que uno inyecta con yodo, que entonces eso le dificulta más atravesar. Quiere decir que cuando hacemos un cateterismo o una ventriculografía o una aortografía, lo que sea, o el doctor Cuesta cuando hace o pacifica el seno coronario para ver venas, etcétera, para sus procedimientos, lo que hacemos es un luminograma. Un luminograma. Mi radiación está atravesando el paciente y entonces el yodo no lo atraviesa, pero donde hay una estrechez, donde hay una curva, pero fundamentalmente donde hay una estrechez uno infiere y sabe que hay algo que está protrusiendo la luz de esa arteria, generalmente una placa de ateroma, un trombo, lo que fuera. Y el resto de la arteria, entonces yo veo el contraste de forma normal, digo que la arteria es sana, pero es un luminograma, o sea, tenemos un diagnóstico indirecto. Pero quiere decir que entonces la radiación atraviesa más o menos dificultad según el tejido que encuentre o según el contraste que encuentre, ¿correcto? Sin embargo, digo, el tema de la forma que los equipos de hemodinamia generan esa radiación X no ha cambiado mucho. Por uno podría pensar, en 100 años, yo diría, la radiación con los equipos nuevos debería ser mínima para mí como operador, para ustedes como operadores. No es mínima. Uno puede decir, bueno, también en 100 años, desde cómo evolucionó el automóvil, de que fue Henry Ford, inventa el primer automóvil de la historia, o previo a lo que es un automóvil ahora, no puede ni comparar. Así todo, ¿verdad? Los aviones, todas las cosas que nos rodean, cómo han cambiado. Sin embargo, la radiación, los equipos obviamente han cambiado mucho, la calidad de imagen no se puede ni comparar, pero sin embargo, la radiación se forma más o menos con el mismo fundamento físico y que es bastante poco eficiente. Porque ustedes saben que yo, a una hora, con lo que yo genero la imagen, es más o menos con 2-3%, al máximo 5% de la radiación emitida por el tubo, y el 95% se desecha. No colabora a formar esa imagen. El 95% se disipa como calor, por eso los equipos modernos y antiguos tienen un sistema de refrigeración, como si fuera un motor de un automóvil, muy sofisticados. ¿Está? Algunos son por aceite, algunos son por aire, algunos son por los dos, pero porque disipa mucha energía que no me está colaborando a formar la imagen. La imagen solo, ya les digo, con 5% menos de la que se emitió de energía me sirve para yo observar el monitor y ver lo que quiero ver del paciente, ¿correcto? Salto al tema de la dosimetría. No, la recomendación es clara, obviamente uno puede, hay trabajos de investigación o simplemente de práctica, gente con departamentos, hospitales que tienen un departamento de física médica muy desarrollado, que te pueden llenar de dosimetrías, comparar mano derecha con mano izquierda, el lado izquierdo de nuestra cabeza con el lado derecho, por abajo del delantal, diferentes partes del cuerpo, etc. No hay límite para poner dosimetrías. Pero digo, para trabajar en forma estándar, uno debe, y el hospital lo dispone. Que ustedes lo usen o no, es otro tema, pero el hospital dispone, nuestro hospital, y en general, a veces, ojo, hay hospitales, no sé, privados que por motivos económicos, porque todo esto se paga mes a mes, cada dosímetro que ustedes ven colgadito ahí, paga una tasa, cada uno de ellos paga una tasa mensual a compañías, diferentes compañías, alguna pública, pero la mayoría son laboratorios privados que después se lo llevan mes a mes, la radiación se mide en forma mensual, se lo llevan el último día del mes y los reponen todos cerados, una vez hecha la medición.
Se deberían usar, algunos de los cardiólogos intervencionistas, incluso algunos de los que está escuchando acá, sé que lo usan, pero no lo usan todos. Se deberían usar 2 dosímetros, uno por abajo del delantal, ¿tá? A la altura del pecho, en el bolsillo del equipo, por abajo del delantal, y otro por encima del delantal expuesto a la radiación, que como lo que uno debería medir con mayor preocupación es el cristalino, pero es muy incómodo ahí, colocarlo en los lentes, etcétera, te sacas los lentes, te olvidás, lo dejas colocado, etcétera. Lo que se extrapola es equivalente según la ICRP, o sea, la Comisión Internacional de Radiación de Protección Radiológica, declara claramente que un dosímetro colocado en el protector de tiroides del lado izquierdo por fuera, por recuerda que el protector de tiroides es de plomo, si lo colocamos por dentro estaríamos observando una dosis parecida a la debajo del delantal plomado. Pero en el protector de tiroides por fuera del mismo, del lado izquierdo, equivale a la dosis cristalina. Esa es la recomendación. 2 dosímetros, uno por abajo y uno por fuera del delantal. ¿Correcto? Ahora, ¿qué tipo de dosimetría? Yo me crié al principio con la dosimetría de film. O sea, se ponía, imagínense lo difícil que debe ser conseguir ahora, un rollo de fotografía, que ustedes saben, si no saben, si son muy jóvenes, bueno, los rollos de fotografía son sensibles a la luz. Bueno, también son sensibles a la radiación, o sea, se coloca una mínima cantidad dentro de un dispositivo de plástico de una película fotográfica virgen, y se analizaba que eso es sensible a radiación, y eso se medía con equipo, se ponía de diferente forma o de diferente grado de opacidad según cuánta radiación haya decidido. Para mí siempre fue muy como las troponinas, ¿no? Cualitativo. Si bien traían un número, ya le digo, mes a mes, la empresa adjudicataria de estos servicios de medición tiene que hacer una medición mensual y después dar un reporte. Entonces dice, doctor fulanito de tal recibió tanto en el mes, un tanito de tal, el enfermero tanto. A mí nunca me pareció un método muy fidedigno, como la troponina cualitativa, no servía. Obviamente los métodos cuantitativos son mejores, y ahí vino, pero después de muchos años, algo que es lo que tenemos en el hospital ahora, que es el TLD, que la quiere decir termoluminiscencia dosimétrica, o sea, la dosimetría por termoluminiscencia, TLD, que es algo más eficaz, y obviamente esto ha sido superado por los dosímetros en tiempo real, que son medidores como un beeper que uno se coloca, incluso tiene alarmas si te expones mucho, etcétera, que te dan la radiación en microsieverts. Yo tengo uno porque me lo regaló el Organismo Internacional de Energía Atómica, pero obviamente eso no tiene una difusión. Son muy caros, salen alrededor de 500 euros cada uno, y hay que, tienen cierto porte, ¿tá? Son como un beeper, y básicamente, ¿dónde lo usás? Si tenés uno solo. Correcto. Si uno dice, bueno, ahí vuelvo al tema de dosimetría. Las recomendaciones internacionales son 2, pero si uno tiene un dosímetro un dosímetro en tiempo real, la recomendación es usarlo por abajo, porque ahí sabes cuánto tu cuerpo recibe si estás adecuadamente protegido. ¿Correcto? Y después la frutilla de la torta, ¿tá? Y que obviamente un día lo veremos, yo lo vi trabajar en otros países, es la dosimetría en tiempo real, pero inalámbrica. Quiere decir que cada uno tiene un receptor, pero digo, cuando entra a la sala, por un mecanismo de Bluetooth, sabe que el doctor Cuesta entró a la sala y ya le va acumulando la dosis, y después el doctor Cuesta sale de la sala, el muñequito, eso es para varias personas, para todo el personal de la sala, varios muñequitos con diferentes colores, el nombre, entonces sabe quién entra y quién sale, y cada vez que tú entras y se pisa el pedal de rayos, o se filma, etcétera, se va acumulando la dosis y después se manda por correo electrónico en forma mensual. Obviamente eso es mucho más caro, ¿correcto? De las marcas grandes de equipos, Philips es el que la ha comprado. Si no compra un equipo Philips ahora, es posible que venga con ese equipo, que lo había desarrollado una tercera empresa. Bueno, siguiendo, embarazo. ¿Ah? ¿Qué tema? ¿Qué tema tan importante?
si uno es estricto y sigue las recomendaciones de la Convención Internacional de Protección Radiológica, que es un organismo reconocido y avalado por la Organización Internacional de Energía Atómica, yo solo para respetar, para que vean de quién estamos hablando, quiero comentar de dónde salió la Organización Internacional de Energía Atómica. Bueno, la Organización Internacional de Energía Atómica, o el OIEA, es uno de los pilares de las Naciones Unidas, ¿correcto? Las Naciones Unidas tiene sedes en varios países, no le llama la atención que todas ellas están en el hemisferio norte, como todos los descubrimientos de los que hablamos hoy, son todas en el hemisferio norte, pero como el sur también existe, bueno, les comento que las Naciones Unidas, cuando hay líos entre países, guerras, etcétera, realmente se trabaja, o van los presidentes, es en la sede de Nueva York, correcto, después está la sede de Ginebra, ¿tá? En Suiza, donde ahí está, por ejemplo, la FAO, entonces cuando hay temas de hambres en países, temas culturales, etcétera, es la sede que está en la ciudad de Ginebra. Y después, inmediatamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y como acababa de tirar 2 bombas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, como ustedes saben, dijo, caramba, la energía nuclear no es algo para dejar en manos de un país o algo. Estas cosas tienen que ser reguladas entre todos. Inmediatamente, pocas semanas después que se termina la Segunda Guerra Mundial, se funda la Organización Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Su sede es en Viena, Austria, y dentro de la energía atómica hay muchas subramos, se trabaja en montones de aspectos. Uno es la radiación en medicina, por eso estamos acá, la radiación en medicina. O sea, el OIEA es una rama directa, ¿correcto?, de Naciones Unidas. Y entonces regula cosas, y bueno, volvemos al tema del embarazo. Según las recomendaciones de la ICRP, una mujer que, obviamente después está el tema del peso corporal para hacer procedimientos, ¿no? Pero entonces digamos, desde que sabe que está embarazada hasta el 7º mes, por ahí obviamente, caso a caso va variando, adecuadamente protegida con un delantal de 2 piezas, como tú ya explicaste, envolvente total, en la cadera, en la cadera no, digo, bien en la barriga, bien arriba, por encima de la panza, y después además un chaleco, podría trabajar sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. En procedimientos de cardiología intervencionista, de hecho, tengo colegas y enfermeras que a lo largo de mi vida he visto, pero pasa que en la gran mayoría de las veces no quieren, y es totalmente entendido, ¿tá? No quieren por si hay alguna cuestión. Pero yo he vivido gente que se encarga de equipos y todo, con embarazos, todos felizmente, todos con un final feliz, sin ningún tipo de problemas en el feto, pero el 99% de los casos, la mujer que sabe que está embarazada sale de la sala, y reitero, es totalmente entendible, ¿tá? Pero se puede. Por la radiación, vos lo explicaste muy bien, que llega al feto es totalmente despreciable. ¿Ah? Despreciable. Si los delantales están bien, y después vamos a un capítulo, estoy viendo ahora, porque no quiero superponerme obviamente al Ateneo, así que en unos minutos terminamos. Si el delantal está en buenas condiciones y la mujer lo usa bien, más los tejidos de la mujer que atenúan, la radiación que llega al feto es totalmente despreciable. Hablaste de fluoro continua. Yo eso lo sacaría de la presentación, pero la fluoro continua, no sé, quizás en algún país de África se sigue usando todavía. Hace muchos años todos los equipos en nuestro país, en América Latina y todo, usan fluoroscopía pulsada, porque es el mismo principio que en el cine, por lo menos cuando empezó el cine antes de la era digital, ¿no? Uno si va a determinados cuadros por segundo que van pasando y hay intervalos en el medio, ¿tá? La velocidad con que el ojo humano puede llegar para nosotros las imágenes de media calidad, pasando cuadros con intervalos en el medio sin radiación, pasan cuadros y mi cerebro solo interpreta la imagen continua. ¿Ah? O sea que no es necesario, o sea, mi cerebro imagina continua, pero lo que está pasando en el cine o en las películas de esto, pues es la misma característica, es fluoroscopía pulsada. Lo que sí ha evolucionado un poco los equipos es que, por ejemplo, ahora con menos dosis de radiación en cada uno de esos pulsos,
la calidad de la imagen, en eso sí ha mejorado mucho los equipos, no se puede ni comparar, es excelente. Por ejemplo, yo hago ya muchos años que hago procedimientos a 7 cuadros por segundo. Antes eran 15, antiguamente eran 30 cuadros por segundo. Pero siempre la fluoroscopía es pulsada y no es más continua. Los equipos modernos, incluso el más viejo, el que está en la sala 1, en el centro cardiovascular, tiene colimación virtual. ¿Qué es la colimación virtual? Una cosa que se podría ahondar más en esto de radioprotección ocupacional, y que uno tiene que estar todos los filtros y los colimadores, que son los que achican la imagen. Los colimadores son de plomo y los filtros son de materiales más livianos, como cobre o aluminio, y que emparejan la imagen, o sea, la calidad de imagen es mejor y además disminuye la radiación. Y sin embargo, si uno coloca todo eso antes, había que pisar el pedal de radiación para colocar un filtro y ver, sacarla. Generalmente lo que nosotros sacamos es todo el aire del pulmón que nos molesta, y el ajuste automático de dosis nos hace que la imagen no sea tan buena. Si yo coloco un filtro de cobre o de aluminio, según la marca que venga, si coloco un filtro de cobre o de aluminio, la imagen se empareja y la radiación es menor, pero ahora lo puedo hacer sin pisar el pedal. Eso se llama colimación virtual. Incluso, ya digo, el equipo más viejo ya lo tenía. Con respecto, unas breves palabras con respecto a la protección, a la evaluación de los delantales y todos los demás objetos. Nosotros impusimos ya hace años, creo que Albistro se está encargando ahora, pusimos durante años una evaluación anual de los delantales. Los equipos viejos de plomo, el plomo es un material muy poco elástico, y entonces uno que dejaba el delantal, pues sale cansado en un procedimiento largo y lo coloca arriba de una silla, el plomo se quiebra, ¿correcto? El plomo se quiebra. Los materiales nuevos, que son más livianos, son aleaciones, ya hace años que los pudimos estar en hospitales y clínicas, y creo que hay en todos los IMAES del país, son aleaciones de bismuto y tungsteno en general, que son algo más caros, son algo más caros, pero tienen un 60%, 70% del peso. Yo personalmente he sentido mucho la diferencia. Es abismal, mucho más cómodo, mucho más liviano, y como dijo Andrés, siempre en 2 piezas, cintura, o sea, en la cadera, y los hombros, el chaleco, ¿correcto? Ahora hay que evaluarlos igual, aunque estos materiales son menos rompibles, a diferencia del plomo, es un poco más elástico este material, igual hay que evaluarlos anualmente. Y si ustedes ven que hay rajaduras o lugares de por mucho desgaste que la capa esa de ese metal se ha afinado mucho, hay que descartarlo. Y el hospital está obligado a comprar nuevos, ¿correcto? Esa evaluación, lógicamente, la hacemos en verano, la hacíamos, por lo menos yo cuando estaba en ese verano, cuando había menos trabajo y podía disponer, siempre la enfermería está muy dispuesta a colaborar en este aspecto. ¿Protectores móviles, de eso que mostraste? No, eso para cardiología, para electrofisiología no sirve. Si, por ejemplo, si uno tiene que entrar con un paciente dormido por lo largo del procedimiento, por obesidad transesofágica, bueno, colocase al anestesista. El anestesista generalmente es un bicho que lo que le gusta es dormir al paciente y salir de la sala. Pero si encontrás a uno más consciente que se queda ahí adentro de la sala, bueno, sirven para el individuo se siente atrás de una puerta de estas plomadas, se siente ahí y no reciba radiación. Igual hay que usar delantales. Ningún protector móvil exime de usar delantal, ¿correcto? Pero no son para nosotros los médicos, ¿correcto? Lentes, hay un error ahí, después del trabajo que nosotros publicamos en Journal of Radiation Research, que se llamó RELID, que quiere decir en inglés la evaluación dosimetría, evaluación retrospectiva de incurias el AL es de lens cristalino, de incurias al cristalino y dosimetría. Observamos y damos claramente que enfermería, la gente que entra, aunque esté más lejos del tubo, y que a veces sale de la sala, entra y sale, tiene que, obviamente, tiene que usar lentes también. Todo el que entra a la sala tiene que usar lentes, y esos son ustedes los responsables de ver que eso se cumple. Las mamparas, el vidrio grueso, como es bueno, debería ser transparente. Digo, las mamparas en general son transparentes, a diferencia de las polleras que van por abajo de la camilla, esas no precisan ser transparentes, son de plomo. Ahí se usa el plomo, que es mucho más barato que los delantales de bismuto y tungsteno. Ahí se usa plomo, ¿correcto? Generalmente el espesor es de 1 milímetro. Y como van adheridas a la camilla, que tiene un motor servo, ¿no? que
no nos pesa mucho desplazarlas. Ahí se usa el plomo, pero por encima es bueno ver al paciente, a ver si está cianótico, si te habla, si te contesta, si tuvo accidente vascular, es bueno verla. Entonces ahí se usa el acrílico o un vidrio grueso. Es bastante radioprotectivo. La gente dice vidrio plomado. No, no es vidrio plomado, nunca fue vidrio plomado. El único vidrio plomado que usamos es el de los lentes, que ahora voy a terminar con esto. Guantes plomados, no. Son muy caros, contaminan el medio ambiente, no protegen casi nada. Sí se usan unos muy gruesos para medicina nuclear cuando tiene que tomar un radioisótopo, etcétera. No hay otro, pero es uno para que está moviendo las manos permanentemente y los dedos, no. Ya había explicado que los gorros plomados tampoco, por la radiación de medio abajo. Procedimientos en embarazadas, ahora estamos hablando de pacientes embarazadas, obviamente los mínimos. Yo, de toda mi carrera, si me tengo que acordar, me acuerdo de algunas valvuloplastias pulmonares, en estenosis pulmonares congénitas, que por supuesto no se dieron cuenta que las tenían pacientes del hospital, que no se dieron cuenta que las tenían hasta que el embarazo, pero el embarazo es una patología que claramente descompensa la estenosis pulmonar cuando es severa, que hasta ese momento una mujer joven, activa, nunca sabía que había tenido estenosis pulmonar. De la válvula pulmonar estoy hablando. Entonces con el doctor Lluveras, me acuerdo, hicimos varias valvuloplastias, correcto, varias valvuloplastias en pacientes embarazadas del Hospital de Clínicas, que incluso publicamos en la Revista Uruguaya de Cardiología, una corta serie. Me acuerdo perfecto, no me acuerdo si Alejandro llegó a conocer a la nurse Lilian, que ya se jubiló. Estaba uno de los primeros pacientes, ella que siempre era muy atolondrada, fue apurada, pone a la paciente y le pone la cubre con un delantal, tenía tremenda barriga la señora, la cubre con delantal por encima y el delantal colgando al costado de la mesa y dice, no, la radiación viene de abajo, hay que envolver a la paciente. O sea, había que colocar un delantal a la camilla y ahí acostar a la paciente y envolverla. Correcto, no taparla por encima como si fuera una frazada. Y ya terminando, bueno, hay una situación un poco mala, pero que se está corrigiendo lentamente en este país, que es que no hay físicos médicos. Ahora está empezando a haber, pero por ejemplo, el centro cardiovascular no tiene ni uno, y se hacen procedimientos endovasculares y cardiológicos a mansalva, por decirlo de una manera, y no hay físicos médicos. Yo eso explicaba en Europa cuando iba a trabajar al organismo de energía atómica, en otros hospitales que visité. ¿Cómo que no hay un físico médico? Por ejemplo, yo le dije, mira, en aquel momento mi padre, ya fallecido, tenía un cáncer, tenía que hacerse irradiación del cuello, y entonces amigos allá le preguntaron, ¿y quién hace el cálculo de la dosis en Uruguay? ¿Quién calcula la dosis que tiene que recibir tu padre de radioterapia? Y dice, bueno, el oncólogo. No, eso es una barbaridad. Por más que tengan formación ahí, es otra cosa. Las dosis para radioterapia la calcula un físico médico. Nosotros deberíamos tener un control de físico médico de radiación, y ¿saben qué? Nos arreglamos con el service del equipo, lo cual está radicalmente mal. Por eso la UARP quiere tener un oficial de protección radiológica, pero debería haber físicos médicos. Fíjese, ahora hay un físico médico, si no me equivoco, en oncología, en la planta baja, pero hasta hace pocos años nosotros tenemos arcos en C en piso, en sala de operaciones, digo, para procedimientos biliares, para procedimientos de todo tipo. Tenemos radioterapia, tenemos CUDIN, bueno, CUDIN tiene un físico médico, porque tú vas a haberlo venido a otro país al principio, de España. Tenemos procedimientos endovasculares, procedimientos electrofisiológicos, procedimientos cardiología intervencionista, radiología, un piso más abajo nuestro, radioterapia, 2 pisos más abajo nuestro. Tenemos todo, pero tenemos un físico médico. Eso es una barbaridad, pero están empezando a salir los primeros físicos médicos creados por la Facultad de Medicina. Y termino acá con esto de un mensaje del doctor Cuesta. La diferencia entre nosotros es que nosotros filmamos mucho, y cuando uno filma y deja guardado, y eso también no ha evolucionado mucho en todos estos años en los equipos, está igual, recibe 10 veces más dosis, ¿correcto? 10 veces más dosis que cuando está dando radiación. Y después sí, lo que ha cambiado mucho el acceso radial es que ahí casi nunca más ponemos nuestras manos abajo del haz. El doctor Cuesta dice que a veces cuando lo ponen en marcapaso no hay más remedio, y es lógico, pero es algo que hay que evitar. Lo que se llama radiación directa, ya bastante tenemos que la radiación dispersa por el paciente, pero la radiación directa hay que evitarla al máximo. Cuando yo hacíamos acceso femoral para todos los pacientes, que ahora es casi excepcional, cada tanto, cada un paciente con mucha flexibilidad aortoilíaca,
terminamos con nuestras manos para hacer avanzar guías y catéteres, por nuestras manos abajo del haz. Eso el acceso radial prácticamente todas las ventajas que tiene lo ha hecho casi desaparecer, pero a veces pasa, como comenta el doctor Cuesta, que en marcapasos hay que poner. Bueno, tenemos 10 minutos, si alguno quiere ir al baño, etcétera, antes de empezar con el Ateneo. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta final o comentario, con mucho gusto. Están silenciados Andrés y Alejandro. Bueno, nada, por mi parte no, muchas gracias. Andrés, de vuelta, muy linda tu presentación y los comentarios de Ariel. Me parece que tenemos el tema bastante redondeado y bueno, a cuidarnos un poco más. Hasta luego, nos vemos. Para la próxima. Bueno, gracias.